Gracias por seguir con nosotros y como le decíamos hace un momento, va a estar, ya está conectado el licenciado Jorge Sepúlveda. Él es, como le decíamos al principio, hace un momento, primer secretario propietario de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, Asociación Civil, y es importante el que hemos estado tratando estos temas porque sin duda, aunque no conozcamos de leyes y por la complejidad a veces no le damos pues la atención debida, creo que vale la pena estar escuchando las personas que más conocen de estos pues sucesos que nos están afectando. Muchos dicen que para mucho bien, otros dicen que para mucho mal. La verdad es que hay opiniones encontradas, pero lo que tratamos de hacer a través de estos programas aquí por Cabo Mil y en Los Cabos a la Carta es, pues, que usted que nos hace el favor de escucharnos, pues tenga, pues, una mayor información y una idea de lo que pasa. Gracias, Jorge. Cuéntanos de entrada, no sé si asististe a este Congreso Internacional de la Barra Internacional el domingo pasado y si hubo alguna alusión. Bueno, ya vimos la del expresidente Ernesto Zedillo, que causó mucho revuelo por estar totalmente en desacuerdo e incluso decir que estamos por entrar a una tiranía, ¿no? Con todos los elementos que él presentó y que incluso el presidente López Obrador dijo que pues, era una estrategia de los adversarios para minimizar esto. Primero que nada, me gustaría saber qué opinas de esta intervención del expresidente Zedillo y cuál es la visión general que se sintió en este Congreso Internacional de Barras Con, en con, con, México. con mucho gusto. Mire, la International Bar Association, desde hace ya 2 años, estableció este fin de semana, empezó el 15 de septiembre, de hecho, aquí en la Ciudad de México y termina el día de mañana. Esta es la asociación más grande de abogados que existe a nivel mundial y reúne, como su nombre lo dice, a todas las barras del mundo. Eh, el marco en el cual se está realizando, como nos lo decían los directivos de esta International Bar, pues nunca hubiéramos pensado que llegaban a estar, porque también la intervención del doctor Zedillo estaba contratada Contratado. o convenida desde antes de que se les ocurriera esta iniciativa que dinamita uno de los poderes del Estado. Y lo que dijo el presidente Zedillo, aunque les duela, es exactamente lo que esta reforma es. Si nos situamos en lo que los antecedentes de esta reforma, pues simplemente el Poder Judicial Federal hizo su trabajo, que es velar por la constitución política que está vigente. Y por dar un ejemplo rápido, recuerdan el tema de la Guardia Nacional, que el propio partido de Morena estableció que iba a ser o tendría una cabeza civil. Sí, Y así siempre después lo decidieron, aseguró el presidente López Obrador. Incluso sí, antes había dicho que iba a regresar a los militares a los cuarteles. totalmente. Y en la Constitución establecieron que sería un mando civil. Entonces, cuando recuerden que no pudieron pasar la reforma para hacerlo militar porque se opusieron los partidos de oposición en aquel entonces en la Cámara de Diputados y en la de Senadores. Entonces, no lograron esa mayoría. Pues aún así procede el partido en el poder a promover una reforma a las leyes secundarias, señalando que esto era que sería militarizado, y se van, recuerdo, en una acción de inconstitucionalidad a la Corte, y la Corte hizo su chamba, que es, oye, no puedes a través de leyes secundarias modificar lo que está en la Constitución. Era lo que tenía que hacer, no hay de otra. O sea, es 1 más 1, 2 en materia constitucional. Entonces no se le puede echar en cara a la Corte que haya hecho su trabajo, pero en fin, así se lo están echando en cara, porque no solamente fue eso, hubo otros temas también en materia de inversión, en materia de energía,
que también la Corte les dio reveses, pero no porque la Corte quiera o esté a favor de las energías, está a favor de la Constitución, y la Constitución dice una cosa, y por eso la Corte estableció o dictó sentencia en la que mantuvo lo que la Constitución señalaba. Que no era una posición personal ni partidista contra ni partidista ni contra política. Morena. Así es. La bandera bajo la cual esta iniciativa es presentada a los medios y a los mexicanos son banderas falsas, porque dicen que hay corrupción y que hay que combatir el tema, que hay un problema de injusticia en México. Desde luego lo hay, pero se confunde y como bien decías tú, Armando, la gente no sabe cuál es la diferencia entre un juez y un ministerio público. ¿Quién es el que acusa a un delincuente? Es el Ministerio Público, que depende del Ejecutivo. Tampoco existe conocimiento, a no ser que seas abogado, de que cada estado tiene un Tribunal Superior de Justicia. Ustedes tienen allá el Tribunal. Se le fue un poco el audio, ¿verdad? Se nos fue el audio. Estamos platicando con el primer secretario de la Estado perdón, es que te perdimos, Jorge, te perdimos unos 30 segundos. ¿Nos puedes repetir lo que nos estabas diciendo? Perdóname, es que ando aquí ya me voy a poner aquí a estacionar por aquí para... ¿Te vas a orillar a la orilla? Exactamente, qué bueno que me lo dijiste tú y no yo, que estaba a punto de cometer esa pifia. Oye, no, pues les decía yo que cada uno de los estados tiene un Tribunal Superior de Justicia. Y también, repito, por si no se escuchó, que quien acusa a los delincuentes es el Ministerio Público, que es una rama del Poder Ejecutivo local, y hay una rama del Poder Ejecutivo federal, que es la Fiscalía General de la República. Los jueces federales se encargan solamente, en la mayoría de los casos, de dar amparos, de otorgar amparos. Hay también los jueces federales que ven asuntos civiles, hay asuntos federales mercantiles, asuntos federales penales y laborales, ¿no? Pero digamos, la esencia de los jueces federales, que son los que están siendo atacados por esta reforma o anulados, son jueces que nos dan amparos. Tú decías, y con mucha razón, que no todos sabemos las técnicas del derecho, pero sí tenemos presente todos que en cuanto la autoridad se pasa de lista y es excesiva o dicta una resolución que no se ajusta a derecho, porque te niegan un permiso, porque te clausuran, etcétera, ese acto puede ser anulado mediante un amparo, y ese amparo precisamente nos lo dan los jueces y magistrados federales. Es muy importante esto, y ese es el tema que va a afectar de forma considerable esta reforma. Porque, mira, para hacer en el 94, con la reforma de Zedillo, que fue una reforma que eliminó un poder judicial federal que básicamente lo que hacía era darle cargos en el viejo régimen a buenos abogados, porque también hubieron buenos ministros de la Corte en aquella época, nunca como los que hay ahorita, que son espectaculares, la verdad, salvo excepciones, que no doy nombres, pero que ustedes lo saben, pues el resto son gente muy preparada. Oye, hay una diferencia, perdón, lo que hizo Zedillo, perdón que interrumpa en este paréntesis, lo que hizo Bukele en El Salvador, sí, en El Salvador. En El Salvador, y cambió todo. O sea, ahí sí fue diferente porque los suprimió a todos. Fue algo similar. Así es, y por supuesto, perdón, nada más para dice, hoy escuchaba en la mañana algún comentarista que señalaba que se habían adueñado los partidos políticos de la Corte, nada más alejado de la verdad, la neta. La Corte, o sea, con esta reforma de 94, perdóname, se creó la escuela judicial, se creó y se creyó en la preparación de las personas, de los abogados,
en un instituto de la Judicatura Federal que lo que hace es dar cursos para mejorar, para darles los conocimientos a quienes están dentro del Poder Judicial Federal para primero ser secretarios. Ya que logras eso, posteriormente tienes que pasar otro curso si quieres ser juez. Y hay un examen de oposición. O sea, tienes que ser el mejor para llegar a ser juez. Y ya que eres juez, si quieres ser magistrado de circuito, hay un curso y un exámenes muy fuertes, muy duros, y te lo digo con conocimiento de causa porque yo tuve la fortuna de cursar uno de estos cursos, no nada más para entender todos los distintos amparos que hay, las distintas materias de los amparos, pero son gente extremadamente preparada. Cualquier magistrado hoy día de circuito no tiene menos de 15 años estudiando, y algunos hasta 20, o sea, para llegar ahí. Y ministros, por ejemplo, como Jorge Mario Pardo Rebolledo, que viene de ahí, también de toda su vida de estar en el Poder Judicial Federal, la ministra Piña, o sea, son gente con una preparación que realmente es de admirarse. Y los vamos a cambiar por abogados recién salidos, en el mejor de los casos, sin ninguna afiliación política, por probablemente totalmente politizados, Pues sí, porque donde están con recomendaciones del partido oficial, digo, eso es innegable. Sí, los filtros que se por están supuesto. instituyendo. Exacto, esa es la parte complicada, porque obviamente viene el palomeo del Poder Legislativo, que obviamente viene a través de partidos, ¿no? Tenemos que hacer claro, una van a ser 10. Jorge, Sí. discúlpanos un momento, sí. Tenemos que hacer una pausa forzosa, pero regresamos con más. Estamos platicando con el licenciado Jorge Sepúlveda, él es primer secretario de la barra mexicana del Colegio de Abogados y pues algo le sabe al tema, y creo que sus opiniones y sus expresiones sobre lo que está pasando en este momento en nuestro país, desde el punto de vista reformas, nos van a ilustrar más. No se vaya, regresamos con más. Estamos en Los Cabos a la Caja. Bueno, estamos platicando con el licenciado Jorge Sepúlveda de la Barra de Abogados, secretario, el primer secretario de esta importante organización legal. Pero nos preguntan, antes de continuar, Jorge, nada más un paréntesis, alguien nos pregunta que si esto va a afectar también a los notarios. ¿Tiene algo que ver? En principio, te diría que no, pero afecta a todos los mexicanos, y en ese scope, pues afecta a todos, a notarios, a ingenieros, a la profesión que me digas. O sea, a mí se me hace increíble, y perdón, nada más como acotación, que el líder del Senado, el líder de Cámara de Diputados haya señalado que las reformas sobre órganos constitucionales autónomos, que esas sí se la van a tomar con calma. Oye, esta era para tomársela con calma. Más que la otra. Pero más que las otras también hay que tomarlas con calma, pero esto, tú lo decías hace rato, esto afecta a la inversión sin duda. Esto afecta a los compromisos que tiene México. México tiene compromisos de tener jueces imparciales, un poder judicial imparcial. Perdónenme, esto no hay más que ver la locura de votar por jueces y magistrados o pensar en ese evento para saber que no vamos a elegir seguramente a los mejores. Pero bueno, el tema, y ya está teniendo efecto, lo decía también la Coparmex, Medina Mora, ya no hay ni siquiera inversión directa de miles de millones de dólares. La única forma en como las economías crecen es a través de la inversión. No existe nada mágico. Regalar dinero al gobierno, eso no es crecimiento, eso es gasto. La inversión tiene que ser inversión, y acuden a lugares donde hay seguridad jurídica. Esta reforma repercute e incide en la seguridad jurídica de cualquier inversión. Seguramente habrá también una mutación hacia los arbitrajes y a medios alternos
a solución de conflictos, pero aún esos también van a ser afectados porque cuando tú tienes un laudo arbitral necesitas acudir a tribunales locales, a tribunales de México, para ejecutarla en caso de que la sentencia o el laudo, perdón, no se cumpla por la parte. Te decía yo, nada más para concluir el tema de los jueces federales, jueces y magistrados federales, podemos o no coincidir en cómo deberían de designarse los ministros de la Corte, que desde mi punto de vista deberían de ser únicamente los que provengan del Poder Judicial Federal local, o sea, de los poderes judiciales, perdónenme, y no, y aquí en este comentario la verdad es que le tiro a muchos que estuvieron, que no fueron de carrera judicial. El ministro, por ejemplo, un gran ministro, el ministro José Ramón Cosío, fue de esos. Ese es el ejemplo de un extraordinario ministro que vino de fuera del Poder Judicial Federal. Pero de la si academia, había que ¿no? hacer algo, exactamente, venía del ITAM y venía del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En fin, pero puedes tener, y desde luego en cualquier país del mundo hay cierta influencia de quien gobierna sobre los ministros que les toca proponer. Lo estamos viendo en Estados Unidos como el movimiento que se dio hacia el digamos, el lado conservador con la eliminación de la sentencia esta o de la antecedente Roe v. Wade, el aborto, ¿no? O sea, siempre va a haber una tendencia dependiendo de por quién esté ocupando la presidencia de la República. Eso es ineludible, o sea, no hay forma de evitarlo, pero la solución no puede ser dinamitar, que dos poderes dinamiten al otro, porque tenemos compromisos, tenemos obligaciones en el propio Pacto de Derechos Humanos, donde estamos comprometidos a tener cortes imparciales, independientes. Se ve también afectado por esta reforma. Por eso digo que lo que señaló, y suscribo lo que el discurso de Zedillo, tiene toda la razón Ernesto Zedillo, y se me hace absurdo que tratemos de minimizar bueno, he escuchado en los medios que le echan en cara el Fobaproa, pues, ese fue otro tema, no porque haya habido Fobaproa. La opinión del presidente es una opinión no fundamentada. Creo que el presidente Zedillo fue un magnífico presidente, como todos tienen blancos y negros, ¿no? Pero en general, al doctor Zedillo, habría que, el tema de las Afores las creó Zedillo justo cuando aquella crisis que no teníamos nada de inversión, de ahorros internos, ¿no? Y él la creó junto con me acuerdo, don Guillermo Ortiz Martínez era el secretario de Hacienda. En fin, ya disgregué. Oye, a ver, ¿qué opinión te merece? Ayer estaba escuchando una entrevista muy interesante con el que es ex procurador general de la República, abogado, jurista, político mexicano, muy conocido y muy reconocido, Diego Valadez Ríos, que hablaba de que ya está hecha la reforma, pero él confía en que no va a ser viable y esto tendrá que hacer una reforma de la reforma en un futuro. ¿Tú crees que esto sea posible? Porque la verdad, lo de las elecciones de jueces va a ser una madeja que no creo que se pueda llevar a cabo y que se espera que entre la sensatez de la presidenta ya en funciones, Claudia Sheinbaum. Pues mira, la verdad es que me encantaría ser profeta, hermano, porque si entra cierta cordura en la presidenta electa, pues debería de tomarse tiempo para reflexionar sobre qué partes de la reforma debe de implementarse y qué partes no. Hay también, y seguramente habrá, acciones de inconstitucionalidad. Ya otra institución que perdimos en este sexenio fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que señaló que no va a interponer la acción de inconstitucionalidad. Durante este sexenio.
pero pues tendría que, porque elimina el derecho humano a una corte, a tener unos jueces imparciales e independientes, pues nos lo tiraron. Creo que sí tendría que oponerla, pero también la tienen los gobiernos de los estados. O sea, va a haber un proceso, aunque digan que en este caso sí dijeron que la ley es la ley y señalaron que no cabe interpretación alguna. La ley, todas las leyes son interpretables, o sea, esa es la naturaleza misma de las leyes, son interpretables. Aunque por ahí se escribió de que esta ley, toda la Constitución no es motivo de interpretación alguna, o sea, así es tal cual. Sí. O sea, le están metiendo cantados por todos lados. Es que lleva a la risa. Eduardo se acaba de reír, tiene toda la, o sea, es de risa nerviosa. Tiene que, o sea, cualquiera que crea una ley en el legislativo, que presenta una iniciativa de ley, sabe que los artículos que estará redactando pues van a ser motivo de interpretación. Hay interpretaciones que a veces no nos gustan o no son exactamente las que nosotros creemos, pero si la interpretó así un tribunal independiente, pues debemos de respetarlo, porque lo que cabe después es la anarquía. O sea, ¿dónde vamos a parar? Apelando a tu capacidad de síntesis, que seguramente es mucha, dinos nada más, ahora que estamos en puertas de que se escuche ya la aprobación de la nueva reforma de la Guardia Nacional, ¿cuáles son las 3 grandes preocupaciones que debemos tener cuando ya nos convirtamos prácticamente en un país totalmente militarizado y que pues podemos tener ciertos riesgos, porque hay que hablar también del fuero militar y cuáles son los puntos que crees que hacen pues un ruido que no nos puede dejar dormir o que no nos podría dejar dormir como sociedad civil? Pues es que los militares tienen un régimen, Armando, un régimen que es totalmente distinto al de una policía, ¿no? O sea, los ejércitos en el mundo en general son cuerpos de personas que están hechos para la batalla y en ocasiones para ayudar a los ciudadanos en determinadas circunstancias, como son, por ejemplo, esto que sufren ustedes desafortunadamente cada año, como decías, te cruzas los dedos, los huracanes. Pero en general el militar cumple órdenes, no es una persona que debe de tener criterio para ver si aplica o no. Ellos reciben una instrucción y la cumplen. Esa es la forma. Los militares creo que también tendrían que salir de todas estas actividades que ya les dieron, desde administrar aeropuertos, construir carreteras, construir, me parece que se desnaturaliza, ¿no? Sí. Perdón, te oí. No, sí, que la parte de las aduanas, ¿no? También esa parte de que lo están llevando a los militares. Aduanas, construcción, distribución, en fin, porque incluso se borró ya parte de que en tiempos de paz el ejército va a poder hacer pues lo que se le diga. Imagínate, y además no vas a tener el amparo, porque el amparo, aunque existirá en las leyes, pues el que se encargaba de aplicar el amparo, que es de los elementos que te ayudan a que un militar o cualquier autoridad te respete tus derechos, pues va a estar en manos de personas que, si te dan el amparo, además van a estar sujetos a un tribunal que entiendo te va a sancionar, aunque te den la razón, porque te la tenían que dar. El tribunal juzgará si el tribunal de disciplina juzgará si la sentencia fue una sentencia que afectó al Estado, ¿no? La verdad es que es una reforma que nos afecta a todos. Por eso me decía que decía los notarios, afecta a todos los notarios, a los médicos, a los ingenieros, cualquier oficio, plomero, en fin. Esto, ojalá y sí la presidenta electa recapacite y analice qué partes de la reforma quisiera mantener y qué partes debería de dar un tiempo para que se implemente, o de plano no implementarlo. Para mí, desde mi muy particular punto de vista, y yo creo que cualquier abogado con un dedo de frente
debería de reflexionar es si a los jueces y magistrados los deberíamos de mantener. Ahí no hay duda de mi parte que debes de mantenerlos y debes de aprovechar todo ese capital humano. Este sexenio, desde mi punto personal de vista, no hablo por la barra, hablo por mí, fue un sexenio de destrucción. Destruyeron muchas cosas que sí servían en México. La Comisión Nacional, justo acabamos de ir, de Derechos Humanos, y me puedo ir en una lista, pero la mayor destrucción de capital es esta, ¿eh? El capital humano que se está destruyendo aquí es de décadas. Llevamos 30 años preparando jueces y los vamos a mandar a la calle. Es Jorge, realmente sí. el tiempo se nos vino encima, te agradecemos mucho, esperamos volver a tener esta conversación muy ilustrativa. Él es Jorge. Encantado, hermano, gracias, Eduardo. Les mando un abrazote. Igual, Contrario, cuídense. igualmente. Él es el primer secretario propietario de la barra mexicana del Colegio de Abogados Asociación Civil. Es una barra muy, muy importante a nivel nacional.